Esta primera historia comienza con Okamori negándose a ir a su clase de educación física. Mientras su compañera Naoko se adelanta para tomar esa misma clase, su amiga Kazumi se queda atrás un momento para recoger sus cosas, y Okamori aprovecha esto para confrontarla, y ante la negativa de Kazumi de hablar de algo que aún no se revela, Okamori decide actuar. Al mismo tiempo, por una conversación entre Naoko y Kazumi se da a entender que Kazumi y Okamori son pareja, y mientras ellas toman su clase, Okamori aprovecha para colocar un micrófono con grabadora en el abrigo de Kazumi para intentar averiguar lo que no quiso decirle. Por poco es descubierto por Naoko, quien regresó por sus cosas, pues resulta que en la misma finge tener una fiebre para saltarse la maratón en la que están obligados a participar. Es ahí que rápidamente conocemos a la enfermera Yokoi, pues el maestro de educación física llega preguntando por Okamori, quien se encuentra comiendo y esperando el momento indicado para comenzar a grabar para tener evidencias de lo que pasa, pues sospecha que Kazumi lo está engañando con un tal Matsuda. Y cuando está a punto de descubrir la verdad, es encontrado por su maestro de educación física, quien luego de invalidar los argumentos de Okamori sobre el por qué no asistió a su clase, le confisca los audífonos, pero el micrófono nunca dejó de grabar, por lo que decide ir a buscar unos audífonos nuevos. Luego de pedírselos a un amigo con la excusa de que es algo importante, ambos se dirigen al salón de clases para conseguirlos. Cuando los tiene en su poder, los conecta a su Walkman y se da cuenta de que aún sigue grabando, pero justo cuando su maestro de educación física se da cuenta de que tiene otros audífonos, esa misma tarde es entrevistado por el maestro de educación física y la enfermera Yokoi, pues al igual que Naoko, ambos eran las personas más cercanas a Kazumi, pero ninguno quiso responder sus preguntas. De vuelta en el salón de clases, Okamori rebobina la cinta para saber exactamente qué pasó y en la misma, aparte de descubrir que sus sospechas eran falsas y que la única razón por la cual podían terminar era él mismo, logra escuchar cómo es que Kazumi va a recoger a Naoko a la enfermería, pues durante su clase libre quería hacer bocetos de dibujo de la escuela, a lo que Naoko rápidamente accede. De vuelta en el presente, Okamori comienza a seguirles la pista mientras escucha la conversación que tiene Naoko con Kazumi. Kazumi, ¿qué harías si alguien te dice que vas a morir pronto? ¿Qué quieres decir con qué haría? ¿Por qué preguntas eso de repente? Kazumi, ¿alguna vez leíste a Faust? Faust. ¿Qué es eso? ¿Una novela? Faust es un hombre que piensa que sus deseos se cumplirán a cambio de su alma. Ah, entonces es una historia de terror. Ese es el problema. Faust no tenía miedo de morir, ni nada por el estilo. Entonces no es una historia de terror. Estaba pensando, ¿será que el miedo a morir viene porque no sabemos dónde ni cuándo será? ¿Es eso lo aterrador? ¿A qué te refieres? Si supieras que vas a morir, solo tendrías que aceptarlo, ¿verdad? Pero morir aún sigue dando miedo. Digo, siempre tenemos miedo a algo, ¿no? Por ejemplo, a el mañana, y más a uno del que no sabemos nada. Ese tipo de ansiedad siempre la tengo. ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien? Entonces, Kazumi, ¿con qué clase de demonio crees que Faust hizo un trato?
muchas cosas a las que la gente le tiene miedo, ¿no? Por ejemplo, fantasmas y el pasado. Es así que los fantasmas representan el pasado, los monstruos el presente y el demonio siempre viene del futuro. ¿De verdad? ¿Sabes lo que dicen sobre un poco de obscuridad? La obscuridad del futuro que los humanos nunca podrán ver. En esa obscuridad en la que el demonio acecha. El pasado y el presente son cosas que superamos a medida que avanzamos en la vida. El pasado no puede ver al futuro, pero el futuro sí puede ver el pasado, ¿verdad? Ah, la puerta está abierta. Pero el futuro siempre está por delante de nosotros. ¿Me estás escuchando, Kazumi? Te estoy escuchando. Hacer un trato con el demonio significa que puedes ver el futuro. No lo sé, es una historia un poco aterradora. Exacto, ese es el por qué le tememos al futuro. Quienes vislumbraron el futuro siempre han sido perseguidos. Oh, yo sé de eso. ¿Te refieres a una cacería de brujas? Ese era el trabajo de la persona que hizo un trato con Dios, ¿no es así? Dios y el demonio nunca fueron buenos o malos para empezar. Se trata de simplemente el pasado y el futuro. Desde la creación de este mundo, el demonio ha estado liberando humanos hacia el futuro. Mientras Dios le llama a las cosas que ya pasaron pecados y continúa atándonos a ellos para distraer a los humanos del futuro. Pero está bien. Y sin duda es algo que está impulsando a los humanos hacia el futuro. Estamos cerca, tan cerca de alcanzar el reino del futuro, el lugar del diablo. Quiero olvidarme de que estoy atascada en el pasado. Y es así que el pacto con el diablo está hecho. En ese momento, al asomarse por el tejado, Kazumi logra verse a sí misma, muerta, estampada contra el pavimento. Y de vuelta en el presente, Okamori ve exactamente lo mismo. Y mientras el profesor de educación física acompaña a la enfermera Yokoi, mientras el profesor de educación física va a detener a Naoko, la enfermera sale a ver el cadáver de Okamori y al voltear a ver a Naoko, dice lo siguiente. 何してるの？何ためらってるの？あなたが望んだ未来じゃない。岡森くん、和美、岡森くんとはどうするの？私が望んだ未来。岡森くん。La enfermera simplemente regresa adentro y termina su té.
Y así es como esta historia termina. La lógica del diablo, en el manga, es una historia bastante corta en realidad, siendo que apenas dura 10 páginas, mismas que son suficientes para darte cuenta de la gran cantidad de cambios que le hicieron en su adaptación, pero la original va así. Mientras Kazumi intenta saltar del tejado de la escuela, la maestra Yokoi, aparentemente, intenta detenerla. Y desde abajo, Okamori logra ver cómo una chica misteriosa graba lo que sucede. Es entonces que... una grabadora sale disparada hacia Okamori, y este recuerda que la había escondido en la mochila de Kazumi apenas una hora antes, pues este quería saber qué pasaría en la cita que Kazumi tendría con un tal Matsuda. Es entonces que, convencido de que en ella podría saber qué fue lo que pasó después de que Kazumi se fuera, comienza a escuchar la grabación. Luego de su rápido encuentro con Matsuda, escucha que una chica desconocida para él la detiene. La misma se presenta como Kumagaya de la clase A y comienza a hablarle con suma insistencia a Kazumi sobre la lógica de la muerte, y asegura que después de escucharla, elegirá morir. Se tomó de 10 a 20 minutos hablando sobre la lógica de la muerte, y su poder de persuasión era irreal, era mucho más de lo humano. Un dios de la muerte. Esa mujer debe ser un dios de la muerte. Ella no estaba cantando alabanzas sobre el más allá y lo maravilloso que era. Estaba adoptando una filosofía que solo podría haber sido escrita por la misma muerte. Kazumi fue poseída por el espíritu de la muerte. Y yo también. En cierta parte de la grabación, Kazumi estaba buscando un lugar para morir. Yo también lo hago. Estamos en perfecta sincronía. Ya lo acepté. Quiero morir. Pero cuando estoy a punto de hacerlo, comienzo a dudar. Y de repente escuché la voz de la profesora Yokoi. Morimoto, ¿qué estás esperando? Salta, no hay nada que temer. Todas las personas en este mundo morirán pronto. Soy la portavoz de la muerte, y estoy aquí para decirles a todos por qué deben morir. Y así es como esta historia termina. Pero la película aún no acaba, y la siguiente historia es... La segunda historia comienza una noche oscura y fría, en la que Yoko corre al percatarse de que hay una ambulancia y mucha gente expectantes por lo que pasa. Cuando los paramédicos sacan un cadáver de la casa donde todos se reúnen, Yoko teme que se trate de Chiemi. Por puro impulso, se abalanza contra los paramédicos y destapa el cadáver. La escena se corta y nos transporta al pasado, en el que Chiemi y Yoko están esperando a Ko para ir a un concierto. Él, por su parte, le miente a Chiemi diciendo que está ocupado con sus experimentos en su escuela de medicina, cuando en realidad está en casa con otra chica. Cuando cuelga el teléfono, Yoko le dice a Chiemi que su novio probablemente le esté mintiendo, pues ella jamás ha visto aquella supuesta escuela de medicina, y cuando ve la cara de tristeza de Chiemi, decide aligerar el tema diciendo que tal vez lo esté sobrepensando. Y ambas deciden ir al concierto. De vuelta en casa de Ko, se da a entender que tiene un problema de ratas. Al día siguiente, Chiemi y Yoko se juntan después del trabajo, y Yoko le pregunta a Chiemi por su novio, pues sabe que este se niega a contestar sus llamadas, por lo que quiere saber si todo está bien. Ella le responde que sí, pero inmediatamente después se queda pensando en todo. Más tarde, Chiemi va a visitar a Ko a su casa, y cuando está a punto de retirarse porque Ko no abría la puerta, este mismo la abre, y le dice a Chiemi que cuando venga, primero tiene que llamar. Ella se disculpa y le dice a Ko que no contesta sus correos ni llamadas. Cuando le pregunta qué está pasando, ella revela que le trajo un poco de comida,
y se ofrece a calentarla dentro de su casa, a lo que Ko la detiene y se niega rotundamente. Chiemi le pregunta directamente quién más está dentro de su casa, a lo que Ko desvía el tema y decide entrar solo, y cuando Chiemi decide seguirlo, él la empuja tirando la comida que trajo para él, para después limitarse a cerrar la puerta. Esa misma tarde, mientras Chiemi está en casa pasando el tiempo, recibe una llamada. Era Ko, quien se disculpa con Chiemi por lo que pasó y dice estar estacionado afuera, a la vez que le pregunta si tiene algo de tiempo, pues dice extrañarla. Sin dudarlo, Chiemi acepta ir, y cuando llega con él, se da cuenta de lo que Ko quería realmente. Resulta que la llamó porque necesitaba dinero. Chiemi, por su parte, accede a darle lo poco que tenía a la mano en ese momento. Ko simplemente toma el dinero y se retira del lugar, prometiendo que se lo pagaría después. Más tarde, Chiemi se encuentra con Yoko para contarle lo que pasó y desahogarse un poco, pero ella le pregunta qué tanto dinero le dio y le dice que probablemente le hayan visto la cara, pues ella sí recuerda que Ko jamás contesta sus mensajes ni llamadas. Es entonces que le pide su teléfono para mandarle un mensaje, a lo que Chiemi se niega, por miedo a que lo meta en problemas, y decide retirarse. Esa noche, Chiemi espera a Ko afuera de su casa, pues quería contarle algo, a lo que Ko le responde que él también. La escena se corta y vemos a Chiemi de vuelta en casa, llamando por teléfono a Yoko para contarle lo que pasó, pero ella no contesta su llamada. De vuelta en su habitación, revisa un álbum de fotos en el que recuerda sus mejores momentos con Ko, como la primera vez que la llevó a ver el mar, o cuando le pidió que se dejara el cabello largo. Después de recordar que Ko rompió con ella, decide cortar su cabello. Esa misma noche, Yoko llega con Chiemi estando ebria, y al no poder entrar porque olvidó sus llaves, empuja la puerta, y al entrar, descubre que la habitación de Chiemi está llena de cabello, y con dificultad, logra ver a Chiemi en la oscuridad. De vuelta con Ko, durante la noche, escucha que alguien toca su puerta, pero al asomarse, no encuentra a nadie. Al día siguiente, estando en el baño, descubre una barra de jabón llena de cabello. Y cuando se lo recrimina a la chica con la que está, dice no saber nada. Más tarde, Yoko va a casa de Ko y lo confronta, preguntándole el por qué no fue al funeral de Chiemi. Él responde diciendo que ellos jamás salieron. Chiemi solo asumió que lo hacían. Yoko, enojada, lo bofetea y Ko le dice que se vaya, pero antes le pregunta si tan siquiera siente algo al respecto. Él solo cierra la puerta. Esa misma noche, mientras Ko regresa a casa, logra sentir como desde la oscuridad hay algo que lo observa. Y entrando a su casa, escucha cómo desde el ático se mueven ratas, y cuando escucha un sonido fuera de lo normal, decide subir. Ya en el ático, junto con una linterna, comienza a revisar. Mientras camina, por accidente pisa un mechón de cabello húmedo, mismo que lo deja asustado, y cuando la compuerta del ático se cierra,
La escena se corta y vemos a Yoko despertar alterada, y por puro instinto se dirige a casa de Ko solo para ver cómo los paramédicos sacan un cadáver de ahí, y cuando se abalanza contra ellos para descubrir qué hay debajo de la sábana que cubre el cadáver, sin nada que decir, la ambulancia se retira, la gente se disipa, Yoko se va, y esta historia termina. El cabello largo en el ático es una historia bastante más extensa en el manga que la anterior narrada, e igualmente los cambios en cuanto a la historia original son bastante notorios. Una noche, Chiemi se encontraba sentada junto a su novio en su auto. Él dice en pocas palabras que deberían terminar, pues ella merece a alguien mejor, a la vez que deja en claro que él es una persona horrible. Al entrar a casa, Chiemi se encuentra con su hermana Eri, quien rápidamente nota que se ve bastante mal. Ya en su habitación, se queja del problema de ratas que tiene en el ático, y luego de eso, comienza a quemar fotos mientras recuerda la primera vez que su novio la llevó a conocer el mar, misma ocasión en la que aprovechó para pedirle que se deje el cabello largo. A la mañana siguiente, Chiemi despierta, con una rata muerta atrapada en su cabello. Rápidamente va a lavarlo, y así encuentra una excusa más para poder cortarlo. Su hermana accede a ayudarla, y cuando va a buscar unas tijeras, se escucha un grito que proviene de la habitación en la que se encontraba Chiemi. ¿Qué es lo que está pasando? Mamá, ¿y su cabeza? ¿Qué pasó? Su cabeza ya no está. ¿Qué es lo que está sucediendo? Su cabeza fue cortada. El asesino huyó con su cabeza. ¿En dónde está la policía? Los ratones. Ellos se la comieron. Ella dice que fueron los ratones. Eso no es posible. Esto fue hecho con un arma afilada. La situación siguió así por un buen rato hasta que llegó la policía. Tiempo después, el exnovio de Chiemi recibe una llamada en medio de la noche, y por alguna razón identifica a la persona detrás de la misma como Chiemi, quien después de cortar con él intenta asustarlo en venganza, pero algo no está bien. Espera, aún estoy medio dormido. Esa no es Chiemi. No puede ser ella. Ella murió hace una semana. Es una pena. Era una mujer bastante hermosa. Ella jamás expresó cómo se sentía, y en especial conmigo. Pero ella siempre se esforzó en complacerme. Cuando escuché lo que pasó, pensé que se había suicidado. ¿Acaso me estaré volviendo viejo? ¿Por qué pensé que era Chiemi? Lo que escuché sonaba como Chiemi cuando rechinaba los dientes. A la mañana siguiente, Eri busca una linterna para explorar el ático, pues ya tenía rato que los ratones no hacían ruido y creía que ya habían caído en alguna de las trampas. Su padre decide acompañarla, pues fue en una situación como esa en la que Chiemi murió, y aunque Eri se niega a que lo acompañe por los problemas que ha tenido en el corazón desde la muerte de Chiemi, sube al ático solo. Pasaban los minutos y su padre no volvía, y cuando se cansa de esperar, decide subir al ático a buscarlo, solo para descubrir que está muerto, con una expresión de horror en el rostro. Ella descubre la cabeza de Chiemi, colgada del techo del ático. Cuando decide bajarla, se corta las manos de lo tenso que está el cabello. Es cuando la cabeza toma conciencia y logra escapar a pesar de que Eri intenta detenerla, pues ella no es quien está viva, es su cabello, quien decidió matarla por puro gusto y luego de escapar, se desvaneció en la oscuridad. Pero parecía que sabía bien
hacia dónde iba. Y así es como esta historia termina. Y con esto tenemos vía libre para la última historia de la cinta. Esta última historia comienza con una voz en off que viene de una televisión mientras se enfoca una mesa con botellas de alcohol y se revela que en la televisión le están haciendo una entrevista a la actriz y cantante Terumi Fujino, misma que se dirige hacia una ventana donde una cuerda la espera. Nos transportamos a una escuela en la que sus estudiantes practican tiro con arco, y conocemos a Chiharu, quien mientras veía las noticias es interrumpida por su amiga Katsuko, quien la saca justo cuando se reporta la muerte de Terumi, y al mismo tiempo se habla de la aparición de la cabeza de un fantasma. Tema del cual continúan hablando en el baño de la escuela, y mencionan que de hecho el rumor tiene un origen bastante curioso. Pero Katsuko decide cambiar el tema para hablar sobre los sentimientos de Chiharu por el instructor. La misma se niega, pues además sabe que tiene un rival en esto. Al retirarse del baño, sin darse cuenta, alguien más estaba escuchando su conversación y decide ir a contarle a Miyuki, quien se revela como su rival. Momentos después, se encuentra con el instructor, pues necesita hablar con ella. Él dice que ha notado a Miyuki más distante. Llegó incluso a pensar que está saliendo con otro chico. Ella se molesta por sus palabras y decide terminar con él, a la vez que le dice que hay alguien más que gusta de él, y que quizás sería bueno que fuera a buscarla. La escena se corta y vemos un noticiero en el que la prensa está abrumando a una conocida de Terumi Fujimoto, evento que es visto por Katsuko y Chiharu, quien luego de una llamada de su padre, Katsuko le insiste a Chiharu en que ya no debería esperar más para hablar con el instructor, mismo que casualmente toca la puerta justo después. Más tarde, en otro lado, hablando de lo que pasó, resulta que el instructor invitó a salir a Chiharu, y estando en el parque se preguntan qué hacer y cuando finalmente decide aceptar, Miyuki aparece. Mientras caminan, Miyuki interroga a Chiharu pues la ve demasiado animada, y cuando es interrumpida por Katsuko siguen caminando. Es cuando Katsuko mira al cielo y ve su cabeza junto con las del resto, acercándose, justo como el manga que tiene en las manos. Las cabezas capturan a una de ellas y el resto deciden huir mientras más de esas cosas se acercan. Por otro lado, el instructor casualmente estaba pasando cerca del lugar, quien al ver a las chicas huyendo se acerca a ellas y cuando Chiharu cree que irá directo a ella, va por Miyuki, y él comienza a confesar lo que siente. Rápidamente es interrumpido por Katsuko, quien le recuerda lo que le dijo a Chiharu en la mañana, misma que es interrumpida por Miyuki, quien le pide al instructor que las defienda de aquellas cosas, y bajo la esperanza de que Miyuki le dé algo a cambio, y mientras Chiharu se deprime, arma su arco. Cuando se dispone a disparar, sucede esto. El globo de Chiharu atrapa al instructor y sale volando, y las dos chicas restantes deciden huir. Y luego de una persecución en la que casi son atrapadas varias veces, Katsuko cae al suelo y es abandonada por Miyuki. Katsuko logra levantarse y resguardarse en un camión,
y al momento recibe una llamada de su padre, quien le informa que este fenómeno está ocurriendo en todo Tokio y le pide que se mantenga a salvo. Y mientras tanto Miyuki no tiene la misma suerte. Caída la noche, el camión donde se ocultaba Katsuko es atacado por el globo que tiene la forma de su cabeza, y cuando huye de ahí, es rescatada justo a tiempo por su padre, quien en un intento por salvar a su hija, y así es como esta historia termina, mientras en los créditos se escucha cómo de fondo la gente lucha por sobrevivir y al mismo tiempo, sin saberlo, provocando su propia muerte, pues se escucha cómo es que le disparan a los globos. Y luego está esto de aquí. Los globos asesinos es con mucha diferencia la historia más distinta a su versión original en el manga de las 3 vistas el día de hoy, al punto de que podría considerarse como una reimaginación de la historia original, respetando únicamente el concepto original y algunos cuantos de los personajes más importantes. Pero la historia original va así. Esta historia comienza con Kazuko aislada en una esquina de su habitación, mientras alguien toca su ventana. Ella explica que esta es una situación crítica, tanto que ni siquiera puede salir de ahí. Esta vez alguien le habla desde fuera. Kazuko, abre la ventana de una vez. ¿No tienes hambre? Si no sales a comer morirás. De ninguna manera. No voy a caer en eso. Kazuko, ¿me estás escuchando? Qué repulsivo. Esa es mi voz. Mi propia voz me llama desde afuera de la ventana. No estoy alucinando. Esa cosa está usando mi voz. Es entonces que se nos da algo de contexto del cómo inició todo. De forma gráfica se muestra lo que parece ser el suicidio de la idol Terumi Fujino, quien también funcionaba como la compañera de clases y mejor amiga de Kazuko. Luego de eso, somos transportados al pasado en el que se anuncia por las noticias la muerte de Terumi, junto con cientos de fans lamentando su pérdida fuera de su funeral. Tiempo después, Kazuko junto con 4 amigas caminan por la calle y se encuentran con Shiroishi, cabizbajo pues aparentemente era el novio de Terumi, cosa que una banda de chicos fanáticos cegados por la ira lo interceptan y confrontan culpándolo por la muerte de Terumi. Kazuko actúa y les dice que llamará a la policía si no se retiran. Los mismos, sin más opciones, se retiran amenazando a Shiroishi, y cuando se van, las chicas le preguntan por su estado al joven mientras este se recrimina por la muerte de Terumi, y comienza a llorar. Más tarde, Kazuko llega a su casa y en las noticias se describen hechos trágicos en los que varios jóvenes aparecen colgados.
y al mismo tiempo muchas personas dicen haber visto al fantasma de Terumi rondando por las calles. Todas las apariciones, fuera de los hechos que son tomados como síntomas de histeria colectiva y de cualquier explicación lógica, comparten exactamente la misma descripción: una cabeza flotante con el rostro de Terumi en ella. Mientras la gente habla de ello en clases, Kazuko se encuentra con Shiroishi. Ella se muestra escéptica ante los rumores y esperando lo mismo de él. Su rostro cambia por la sorpresa que se llevó al saber que él dice haberla visto, y que aún peor, se oculta en su patio trasero sin quitarle la vista de encima. Debido a que Kazuko sigue escéptica ante eso, Shiroishi se desespera y le dice que debería ir a verlo por sí misma. Esa misma noche, alguien llama por teléfono. Era Shiroishi, quien llamó de emergencia pues asegura haber visto la cabeza de Terumi cerca de un templo, y dice estar siguiéndole el rastro. Kazuko, aunque dudando de la situación, acepta ir. Se escabulle de casa y se dirige hacia el lugar, solo para darse cuenta de que Shiroishi ya no está. Pero algo se quedó en su lugar. Kazuko, por inercia, se esconde, sorprendida por lo que está viendo, pues lo que tiene delante supera sus expectativas. Es entonces que escucha que alguien le grita a la cabeza. Era Shiroishi, quien pedía que Terumi lo perdonara y dejara de mirarlo de esa forma. Mientras poco a poco una cuerda se acerca a él sin darse cuenta, y entonces Kazuko intenta actuar para ayudarlo y quitarle la soga del cuello, solo para darse cuenta de que su cuerpo está colgado de una cabeza con el rostro de Shiroishi en ella. Cuando Kazuko intenta pedirle ayuda a un policía, este se queda escéptico por lo alterada que está y la descripción que le dieron. Pero por la insistencia de Kazuko, el oficial la sigue y al llegar al lugar no encuentra nada. Al día siguiente, Kazuko intenta hablar de lo ocurrido con sus amigas, quienes no creen lo que dice por la descripción de lo que pasó y su teoría sobre el cómo fue que Terumi murió, y sumado a su actitud al momento de decirlo, solo hace que se asusten por lo que dice, solo para momentos después avistar algo extraño en el cielo. 4 figuras de forma poco distinguible están volando alto y poco a poco comienzan a descender. Cuando están a cierta distancia logran distinguir un poco mejor lo que son, dándose cuenta bastante tarde de que eran 4 cabezas con sus rostros en ellas, listas para estrangularlas con la cuerda al final de ellas. Y aunque Kazuko y una más reaccionaron a tiempo, 2 de sus amigas no contaron con la misma suerte. Ambas corren a un callejón y por los gritos y lo alteradas que estaban, pues una de esas cosas intentaba atrapar a una de ellas. Una de las personas que vivían ahí salió a ver qué estaba pasando. Cuando se da cuenta de las chicas y de la situación, el hombre saca una ballesta y decide dispararle a la cabeza más cercana. Y aunque acierta, algo no va bien. Kazuko ve como el rostro de su amiga sufre el mismo destino que la cabeza flotante. Luego de eso, logra huir a casa, solo para darse cuenta de que afuera de la misma hay 3 cabezas más con los rostros de su familia. Y aún peor, toda la ciudad está infestada de esas cosas. Y cuando el globo con forma de su cabeza logra encontrarla, al verla, entra a casa y estando ahí mira el noticiero para saber qué tan grave es todo esto. Japón está siendo atacado por extraños objetos voladores. Incluso puedes ver a las víctimas colgando de ellos. ¿De dónde salieron estas cosas? He visto mi propia cabeza entre las demás. Está aquí para matarme. Por favor, permanezcan en sus casas. No es seguro salir y si lo hacen, no usen un auto. Y además, hemos recibido una noticia de última hora. No, repito, no prendan fuego ni dañen esas cosas. Si son destruidas, el dueño de la cabeza sufrirá el mismo destino. Y por increíble que parezca, esto está pasando en todo Japón. ¿Qué podemos hacer ahora? No podemos luchar contra ellos. ¿Qué vamos a hacer? Una vez vistas las noticias, el padre de Kazuko insiste en salir a trabajar, pues está convencido de que lo único que necesita hacer es cubrirse el cuello hasta llegar al auto. Todos se niegan a que salga. Él responde con ligereza para tratar de calmarlos a todos, para finalmente hacer caso omiso a las súplicas de su familia y salir a la calle.
Rápidamente es descubierto por su contraparte y aunque intenta correr y cubrir su cuello, es atrapado. Desde dentro de la casa, la familia observa cómo el padre es arrastrado al abismo y él mismo les devuelve la mirada. Más tarde, el hermano de Kazuko, desesperado por la situación, decide salir por provisiones, y aunque intentan detenerlo, es en vano. Su hermano, al igual que su padre, está convencido de que tiene un plan efectivo para salir y regresar seguro. Él mismo sale de casa y logra poner su plan en marcha. Gracias a eso, logra escapar, pero es rápidamente perdido de vista. Una semana después, todo empeoró. Innumerables globos flotan por el cielo y el número de muertos aumenta cada día. Mi hermano nunca regresó. Tal vez lo estrangularon. Tal vez esté vivo en algún lugar. Mi madre fue víctima del amor maternal y ahora solo quedo yo. Kazuko, abre la ventana. Deja que esto se ventile un poco. Kazuko, ¿estás escuchando? ¿A quién crees que estás engañando? ¿O acaso te estás haciendo la dura? Esa cosa no solo tiene mi cara, es exactamente como yo. Me volveré loca y moriré. Quisiera que alguien me ayudara. Quien sea. Hermana, oye. Hermana, ¿estás ahí? ¿Qué? Hermana, ¿estás ahí? Déjame entrar, traje comida. Date prisa antes de que vuelvan. Logré evadirlo. Por ahora. Yosuke, ¿estás vivo? Perdón por tardar tanto. ¿Cómo está mamá? Ella está... Hablaremos después. Gracias por dejarme entrar, hermana. Pero la historia aún no termina, pues Junji Ito aún tiene algo por contar sobre este relato, y lo redacta en la siguiente historia corta. Luego de que Japón haya sido atacado de forma masiva por globos asesinos, se dice que las cabezas que no lograron atrapar a sus contrapartes y perderse en la lejanía del cielo fueron desapareciendo gradualmente luego de 3 semanas. Un mes después, el cielo finalmente estaba despejado. Luego de que una de esas cosas se atascara en uno de los cables, deciden bajarlo disparándole, y cuando lo tienen en su poder, deciden examinarlo. Al hacerlo, descubren que los globos están hechos de nylon. Eso mismo los lleva a preguntarse si estas cosas fueron creadas por alguien retorcido. Alguien que hizo que esta pesadilla fuera real. Eso no fue lo único que descubrieron. Otras investigaciones arrojan que quienes fueron atrapados vieron sus rostros convertidos en nylon. 2 de las personas que nos revelan esto e investigan activamente el caso descubren lo peor. Sus rostros poco a poco también se están convirtiendo en ese material. Y mientras están distraídos por este suceso, el cielo vuelve a ser invadido. Esta pesadilla está lejos de acabar. Y esta historia termina. Para estos momentos es prudente explicar algunas de las cosas relacionadas con estas historias, pues aunque 2 de 3 historias comparten que el detonante para la presencia de actividad paranormal es la enorme cantidad de energía negativa, hay una que no deja nada a la imaginación, pues directamente se trata de la maldición de la muerte sobre aquellos que escuchen el mensaje que porta su filosofía, pues la lógica de la muerte no puede ser contradicha, pues esta está escrita por alguien que la conoce a la perfección, ella misma. Pues aunque es aterrador pensar en qué hay más allá de la muerte, es gracias a la segunda historia que sabemos que siempre hay algo que se queda con nosotros. Pues debido al odio que sentía Chiemi por el mayor recuerdo de las promesas falsas de su novio, toda esa energía negativa fue directa a su cabello, mismo que al cobrar conciencia toma venganza por lo que pasó, cosa que se divide en 3 finales en los que puedes elegir si Chiemi regresa de forma macabra con su novio, el final en el que consigue su venganza sin dejar nada a la imaginación, o el final abierto original que propone Junji Ito en el manga, en el que el lector decide los horrores por los que pasará el exnovio de Chiemi. Al final, su destino será el mismo.
Porque ya qué más da, en un mundo donde la energía negativa y la histeria colectiva alimentan una pesadilla que se vuelve cada vez peor, no importa tu papel en este mundo, pues ni el propio Junji Ito se salva. En un mundo donde la muerte llega desde arriba, tu destino está sellado. Pues cuando se trata de las pesadillas salidas de la mente de un maestro del horror, tus probabilidades de sobrevivir son mínimas. La caja de Pandora está ahora abierta, hay todo un universo allá afuera esperando a ser descubierto, y te invito a descubrir sus horrores y enfrentarlos, antes de que ellos lleguen a ti. Hola, ¿cómo están? Me gustaría decir que la realización de este video fue una gran experiencia, y de hecho, lo fue. Pero si estás suscrito a mi canal, quizás te hayas dado cuenta que en la pestaña de comunidad, publiqué el siguiente mensaje. Sinceramente, gracias a eso, no sé cómo es que haya quedado la calidad del producto final, pues el rehacer de cero más de 15 minutos de audio ya grabado y el restante del video, que básicamente comprende toda la sección de los grupos asesinos, fue bastante desmoralizador. Mi editor de videos jamás había fallado así, y teniendo en cuenta que aún tenía al menos 3 videos más por grabar, no podía quedarme quieto lamentándome tanto tiempo. Lo que ahora mismo me sirve más es que califiques este video de la forma más objetiva posible, pues este al final estuvo hecho bajo presión, y esa es una habilidad que todos terminamos puliendo, y quiero saber qué tan bien lo hice. Pero dejando de lado ese pequeño favor que les pido, tengo muchas cosas que decir respecto a las adaptaciones, las cuales no dije en su respectiva sección, pues desde mi punto de vista interrumpía la narrativa y la atmósfera que quería construir, aunque el éxito que haya tenido en eso será juzgado por ustedes. En cuanto a la lógica del diablo, me gustó mucho cómo la desarrollaron. Creo que de las tres es mi favorita, pues no solo es la más apegada a la historia original, sino que también se encargaron de expandirla un poco, dándole más desarrollo a los personajes y sobre todo dándonos una muestra de lo que era la filosofía de la muerte, que en el manga se omite y se deja la interpretación del lector. Y aunque qué tan bueno es eso último, esta decisión de cada quien, a mí me gustó bastante. Si hablamos del cabello largo en el ático, sigue siendo una buena historia, que se mantiene parecida en el manga y a pesar de los recortes de los personajes me gustó bastante. Y de hecho no pensaba que se atrevieran a poner la escena de la decapitación, pues era algo que pensaba que podían saltarse por la dificultad para hacerlo o lo gráfico de la misma, y aún así se las arreglaron para ponerla. Y aunque el final es algo cuestionable, tal cual aplica lo que dije durante el final del análisis, técnicamente existen 3 finales y cada quien puede quedarse con el que más le guste. Y finalmente, con la historia que se llevó el título de la película, lamento decir que no me gustó casi nada. No solo es la más distinta y por lejos de las 3 a su versión original, pues fácilmente es una reimaginación completa de la historia de Junji Ito que conserva solo el concepto original de la historia. Y si bien tiene a su favor que es entretenida, le faltó mucho el factor que a las 2 anteriores, a pesar de los cambios que se hicieron, son capaces de conservar: el factor terror y o impacto de la obra original. Y luego está el final y la escena post créditos, y si bien el final es gracioso y algo inesperado, la escena post créditos es lo más bizarro de todo, y a su vez también es la prueba máxima de que el encargado de hacer este corto quería hacer una película de acción y comedia que una adaptación de terror, tanto que hasta logró distraerme de la constante publicidad que se le hace a las obras de Junji Ito. Y hablando de él, ni siquiera su aparición estelar al final de este salva este corto. Pero en fin, en otros temas, fue difícil encontrar una forma viable de conseguir el manga de forma segura, pues la gran mayoría de sitios que permiten leer o descargarlo vienen con virus y en cuanto a las aplicaciones es más de lo mismo. Y en cuanto a la película, esta está disponible en YouTube. Me hubiera encantado encontrar para ustedes una versión subtitulada en español, pero lamento decirles que por lo menos yo no la encontré. O al menos no una de acceso seguro, pues paso de poner en riesgo su ciberseguridad y dispositivos. No obstante, lo que sí logré encontrar fue una versión subtitulada aquí en YouTube en inglés, y si estás interesado te la dejaré en la descripción. Independientemente de todo eso, aún hay más historias de Junji Ito llevadas a live action que podrían ser interesantes, como Long Dream, una historia de horror fascinante e infravalorada de Junji Ito. ¿Cómo? ¿Las adaptaciones al anime? No sé de qué me hablas, bro. No, la verdad es que no estoy muy interesado en cubrirlas porque me decepcionaron un poco. Por lo que si quieres verlos por aquí, te recomiendo que lo escribas en los comentarios. Y de paso, si conoces algún otro live action, te recomiendo que lo escribas. Y ya que estás por ahí, también dime qué te pareció el video.
Yo los leo a todos y cualquier comentario es bien recibido. Y también te invito a echarle un vistazo al canal y si el contenido es de tu agrado te invito a suscribirte, pues en la pestaña de comunidad estaré interactuando más seguido con ustedes para que decidan los videos que les gustaría ver en el canal, sin dejar de lado la música que tanto me gusta. Y mientras más personas seamos, más variado e interactivo será el canal. Aún hay muchas cosas más que quiero hacer e implementar, y esto comienza gracias a ustedes, y a las primeras 1000 personas suscritas a este canal. El especial elegido por ustedes está en producción y llegará pronto al canal. Mientras tanto, yo estaré aquí, ansioso por mostrarles lo que me gusta desde una perspectiva diferente. Yo me voy, pero no sin antes agradecerles nuevamente y decirles que los quiero mucho a todos. Yo soy Cordies Die 4K. Nos vemos luego.